Si no me oyen, me van a oír. Ahora sí, ¿verdad? Pues buenas noches, hermanos, bendiciones. Es siempre un gozo, pero a la misma vez un reto estar delante de ustedes, especialmente en esta ocasión por dos cosas. Uno es la peculiaridad del libro. Ese es un reto increíble, y pues las circunstancias que se han estado dando. Desde el lunes no hemos parado de ir al doctor, ir a laboratorios, visitar doctores, y pues he tenido que trabajar en las noches y en las horas de la mañana para poder refrescar, memorizar parte de el contenido de esta noche. Muy bien. Muy bien, entonces esta noche tenemos la tarea comisionada de ver el libro de Esther. Muy bien, el libro de Esther. Creo que un título apropiado para este libro podría ser el cuidado o el soberano cuidado o amparo de Dios. El soberano cuidado o el soberano amparo de Dios. El título de este libro, como ustedes lo pueden ver, es Esther, ¿verdad? De uno de los personajes principales de este libro. Y lo vamos a ver conforme avancemos. Esther fue escrito, no tenemos un registro cabal, exacto de la fecha en que fue escrito, pero la fecha más tardía que tenemos en que Esther fue escrito fue en el año 331 antes de Cristo. Sabemos que el reinado de Asuero, como lo vamos a ver en un momento, que es el rey, uno de los también personajes principales dentro de la historia, termina allá en el 473 y él es ejecutado en el 465 o asesinado en el 465. Entonces tenemos ese rango de fechas, ¿verdad? Pero la fecha más tarde que pudo haberse escrito Esther fue en el año 331. Su autor es desconocido. Tenemos un autor desconocido, no sabemos quién escribió Esther, pero sí salen ahí algunos nombres como Esdras, como Mardoqueo, que fue el primo padrastro de Esther, que como lo vamos a ver también más adelante. Dijimos Esdras, Nehemías, han sido autores sugeridos para este libro. Sea quien sea el escritor, sabemos que el escritor sí poseyó un conocimiento detallado de las costumbres y la historia persia, como también el autor de este libro tenía un conocimiento del calendario y costumbres judías. Es un libro de mucho suspenso y sabemos que el autor estaba empapado de ambos, entonces posiblemente de ambas historias, tanto de la historia persa como la historia judía. Entonces sí sabemos que posiblemente pudo haber sido un judío persa que escribió este libro. Como contexto histórico, tenemos que este libro, Esther, ocurrió dentro del periodo de la historia persa, cuando Persia fue un imperio mundial que fue alrededor del 539 y el 331, como les dije a ustedes, que es quizás la fecha tope en el que Esther pudo haber sido escrita.
Entonces, ese es el espacio en el tiempo que fue escrito, como también en el espacio geográfico en el que tuvo lugar. Se centra en la capital del imperio persa, que fue Susa. Asuero fue el rey quien estaba gobernando en el periodo que fue escrito Esther. Y cubre su periodo de reinado desde el 483 al 473. Recuerden que las fechas de antes de Cristo van de mayor a menor, ¿verdad? Entonces por eso es que él reinó de atrás para adelante, como diríamos, ¿verdad? Tenemos que el tema del libro, vemos que el tema del libro puede resumirse en el cómo Dios guarda soberanamente a su pueblo. Este es un tema que podemos ver y concluir en el libro, que Dios guarda soberanamente a su pueblo. Otra cosa importante, como les mencioné al final de Segundo de Crónicas, es que debemos de entender que estos libros, cuando leemos esta historia en la Biblia, no nos confundamos, ¿verdad? Pero Esther ocurrió durante el tiempo o después del tiempo del exilio en Babilonia. En el tiempo se encuentra entre el primer regreso y el segundo regreso de Israel de la cautividad en Babilonia, como lo podemos ver y lo vamos a ver en Daniel. Nehemías, el tercer regreso, surge después. Un capítulo clave aquí es el capítulo 6, donde Dios cambia el giro de la historia que se está desarrollando en este libro de 10 capítulos. Entonces, hay un cambio en la historia del libro en este capítulo 6 y lo vamos a ver más adelante. Pasajes claves. Vamos a ir a ellos, pero los dejo aquí porque es importante resaltarlos, ¿verdad? Esther capítulo 3, dicho sea de paso, hermanos, una de las peculiaridades y uno de los retos que lanza este libro, y que es interesante, pero hace dudar a muchas personas, es que el nombre de Dios nunca es mencionado en este libro. Eso grábenselo, esto es importante. Yo recuerdo cuando estaba en Palmerola trabajando para la base americana, y estaba un compañero de trabajo jugando un juego de trivia, ¿verdad? Y dicho sea de paso, le toca a él la sección de religión y me dice: Raúl, vení, me dice, yo sé que vos me vas a ayudar a ganar este juego. Y empiezan a hacerle preguntas acerca de la Biblia y él no sabía nada. Resulta que yo le ayudé a ganar el juego, pero una de las preguntas que surgía en ese juego era: ¿qué libro de la Biblia no menciona el nombre de Dios? Entonces yo le dije: Esther, ¿verdad? Uno de ellos es Esther. Entonces él le dio clic a Esther y la sacó buena. Entonces y me dijo: yo sabía que me ibas a ayudar a ganar esto, pero inmediatamente me dice: ¿y por qué no dice nada de Dios? Bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque no menciona a Dios, no para confundirnos, no para hacernos dudar, sino para que podamos ver el carácter de Dios plasmado en todo lo que Dios hace. Entonces, una de las pistas, ¿verdad?, que podemos encontrar en Esther, como estamos viendo los pasajes claves, es que hay un personaje llamado Amán, que también lo vamos a ver en el resumen del libro. Es que Amán es un enemigo, odia a los judíos, y él quiere convencer al rey Asuero a que exterminen a los judíos. Ahora, recuerden, el nombre de Dios no es mencionado. El contexto del capítulo 3, versículo 8 es que el rey Asuero ha hecho a Amán el segundo en el reino. Y de cierta forma,
el rey eleva tanto a Amán que le da permiso que la gente lo alabe y lo adore. Pues existe un hombre llamado Mardoqueo que rehúsa, recuerden, el nombre de Dios no se menciona, rehúsa darle adoración a Amán. Incluso le preguntan a Mardoqueo, ¿por qué no honras? ¿Por qué no alabas? ¿Por qué no le rindes adoración a Amán? Mardoqueo pudo haber dicho, bueno, porque yo amo a Dios, tal como Daniel lo hace. Bueno, la pregunta sigue sin contestarse, pero miren el versículo 8 del capítulo 3 de esa historia. Pues dijo Amán al rey, hay un pueblo, esto es los judíos, ¿okay? Esto es los judíos. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y miren esto, y sus leyes son diferentes de todas las del pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey en nada le beneficia dejarlos vivir. Ahora, ¿qué leyes? Bueno, quizás nosotros sí sabemos qué leyes, ¿verdad? Otro pasaje clave es Esther capítulo 4, versículo 14. El contexto de esto es que Mardoqueo está tratando de convencer a Esther que abogue, apele por los judíos delante del rey, y vamos a ver por qué. Y pues Esther está algo ahí dudosa, y Mardoqueo le dice a Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esto has venido a ser reina? Bueno, podemos ver casi plasmada una parafrase aquí de quién sabe si para esto Dios te puso acá. Okay, sabemos que Dios es quien controla todo. Y pues después de esto, Esther accede a interceder por el pueblo, y un tercer pasaje clave es el capítulo 4, versículo 16. Esther dice, bueno, esta es su famosa palabra, ¿verdad? Se citan casi por todos lados. Sin saber quizás de dónde salen, pero sale de Esther capítulo 4, versículo 16. Bueno, voy a apelar, le pide a Mardoqueo que ayune, le pide al pueblo que ayune, ella y sus sirvientas y damas también van a ayunar, y dijo, y bueno, si perezco, ¿verdad? Si perezco. Un bosquejo sencillo del libro de Esther es que vemos en los capítulos 1 al 2 cómo Esther reemplaza a Vasti. Vasti es la reina, es ex esposa del rey Asuero. Entonces Esther se convierte en reina reemplazando a Vasti. En los capítulos prácticamente 3, pero desde el 2:19 al 7:10 tenemos a Mardoqueo y Amán, y en los capítulos 8 al 10 tenemos cómo Israel sobrevive el intento de genocidio por parte de Amán. El escritor Paul Ben Ware dijo, este libro fue escrito para mostrar, este es el propósito del libro, para mostrar la providencia de Dios por su pueblo, incluso cuando estaban en cautiverio y en una condición espiritual deprimida. Debido al pacto abrámico, Dios nunca permitiría que estos descendientes de Abraham fuesen exterminados. Entonces, el libro tiene como propósito contarnos a nosotros y al pueblo judío cómo Dios sí cumple sus promesas, cómo Dios cuida de su pueblo, cómo Dios muestra su providencia para favorecer a su pueblo. Muy bien, entonces, ¿de qué trata? ¿De qué trata Esther? Quizás ustedes, algunos saben, han surgido películas,
Han surgido novelas, que espero que ninguna de ustedes la haya visto, sobre Esther, ¿verdad? Sobre Esther. Pero ¿de qué trata? Bueno, antes del capítulo 1, este libro es uno de los más curiosos, como les dije, porque se centra en contar la historia de 100 años después del cautiverio en Babilonia. Aunque algunos judíos regresaron, ¿se acuerdan? Ustedes ya vimos Esdras y Nehemías, ¿verdad? Algunos otros judíos no regresaron. Entonces, el libro de Esther cuenta de un grupo de judíos que vivía en la capital Susa del imperio persa. Hay 4 personajes importantes en esta historia, 4 personajes importantes: Esther y Mardoqueo, el rey Asuero y Amán. Esos son los 4 personajes importantes. Como ya se ha dicho, el nombre de Dios no se menciona, no es mencionado por el autor, pero algunos dicen que esta fue una técnica utilizada por el autor para invitar a la audiencia o al lector a leer esta historia llena de, entre comillas, coincidencias, para ver que solo apuntan a una cosa: al control soberano de Dios. Entonces, todas las coincidencias que vamos a ver esta noche no son más que el ejercicio soberano de la voluntad de Dios en todo, en todo. Entonces, comencemos. Capítulo 1 y 2. Bueno, si ustedes tienen su Biblia, vamos a leer un poquito, no vamos a leer mucho, aunque deberíamos de leer todo, ¿verdad? No son bromas. Miren, en el capítulo 1 se nos introduce un personaje principal, el rey Asuero. Bueno, aconteció, dice el escritor, en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre, escuchen, 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado hizo un banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Más adelante vemos como el rey dice que cumplido este primer banquete de 180 días, hace otro banquete de 7 días. En otras palabras, este Asuero hace 2 banquetes que juntos duraron 187 días. Entonces imagínense ustedes 187 días de parranda. Bueno, al final de este banquete, de este segundo banquete, el rey en su ebriedad manda llamar a su esposa, la reina Vasti, para que ella también presuma su hermosura. Pues resulta que la reina Vasti se niega. Esto enfurece al rey y el rey depone a la reina, dice ya no más va a ser reina. Y aquí hay un pequeño chiste, ¿verdad? Que es de aquí donde el rey establece una ley porque sus gobernadores le dijeron: hey, ¿cómo vas a dejar que ella no se presente? Si se dan cuenta los demás, van a decir que tu mujer te gobierna, y no es cierto. Entonces, él pone una ley donde dice que el hombre va a tener que ser el gobernador de la casa, ¿verdad? Para que no suceda esto de que las mujeres se rebelen y gobiernen a sus maridos. Bueno, después de esto que depone a la reina, en el 1 y 2 capítulos, el rey arma un concurso de belleza
para poder reclutar a más mujeres para él. Y es aquí donde conocemos a Esther, porque Esther esconde su origen judío y entra en este concurso de belleza y lo gana. Ella gana el concurso de belleza. El rey quedó encantado, el rey quedó obsesionado con Esther, que la hace y la convierte en reina, la pone como reina de Persia. Después de esto, Mardoqueo, el primo, papá de Esther, escucha a un grupo de guardias que quiere derrocar o asesinar al rey. Mardoqueo le cuenta a Esther y Esther le cuenta al rey, y el rey pues investiga y se dan cuenta que es cierto y mandan a matar esto. Ahora, esto es importante, porque Esther nos dice que esto que hizo Mardoqueo, el primo, papá de Esther, fue registrado en las crónicas del rey Asuero. ¿Por qué es importante? Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta. Conocemos entonces a otro personaje, que era Amán. Luego Amán, en el capítulo 3, y esto es importante, vamos a ir ahí en un momento, así que vayan llegando allá. Amán, bueno, de hecho vamos, porque eso es sumamente importante. Después de estas cosas, el rey Asuero, versículo 1, engrandeció a Amán. Ahora, Amán no es Persia o persa ni judío. Es dice el versículo 1, es hijo de Amedata Agageo. Esto es interesante, porque esto nos lleva a 1 Samuel capítulo 15. Ahora, ¿qué pasa en 1 Samuel capítulo 15? Hay un rey llamado Agag. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale el odio? ¿De dónde sale el odio de este Amán? Bueno, Amán era descendiente de los agageos, que fue rey de los amalecitas. ¿Se acuerdan? Dios le había dado una orden a Saúl en el capítulo 15 de 1 Samuel, y esa era: barre con los amalecitas. Barre con los amalecitas. Ahora, ¿por qué Dios llamaría prácticamente a un genocidio de exterminar a los amalecitas? Bueno, miren en Deuteronomio capítulo 25, creo que es 25, el último versículo. Sí, es el último versículo, Deuteronomio capítulo 25. Miren desde el versículo 17. Acuérdate, dice Jehová, de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Recuerden, Dios está sacando a Israel de Egipto, y hay algo que hizo Amalec que enfureció a Dios. Versículo 18. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató en la retaguardia, es decir, lo atacó por atrás. Amalec, los amalecitas, atacaron a los israelitas que venían saliendo por la parte de atrás. ¿Y qué pasa con la parte de atrás? Bueno, es en la parte de atrás donde venían, versículo 18, todos los débiles, los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas. Y Amalec no se apiadó de eso. Amalec, los amalecitas, no tuvieron compasión, fueron cobardes, fueron canallas. Cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra de Jehová tu Dios, que te da por heredad para que la poseas, escuchen esto,
borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Y si se acuerdan, el rey de los amalecitas, allá en 1 Samuel capítulo 15, era ¿quién? Agag. Agag, el rey Agag. Saúl tenía la tarea de ejecutarlo, no lo hizo, lo perdonó. Samuel lo termina haciendo. Y pues Esther capítulo 3 versículo 1 nos relata de uno de sus descendientes, un tal Amán. Este Amán se convierte en el segundo del rey. Mira el versículo 1 del capítulo 3 de Esther, que el rey Asuero engrandeció a Amán y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, imagínense. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y miren el versículo 3, y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Y cuál es la respuesta? Ninguna. Ninguna, no hay respuesta. Hubiésemos imaginado que la respuesta sería, bueno, porque yo temo a Dios, porque yo sirvo a Dios. No hay respuesta. El nombre de Dios sigue ausente. No hay respuesta de que Dios es la razón por la cual él no adora a Mardoqueo, hasta que encontramos, como les dije, la pista en el versículo 8 de ese mismo capítulo. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes, no son iguales a las de nosotros. Y luego entonces Amán convence al rey a que exterminen a los judíos, eliminen a los judíos, que haga prácticamente un genocidio, como lo vemos en la segunda parte del capítulo 3. Luego conocemos entonces, la historia se vuelca a Esther y a Mardoqueo. Se enfoca en ellos dos porque ellos son los que van a traer la esperanza, o son la esperanza del pueblo judío para poder salvar al pueblo judío. Ellos van a hacer un plan para revelar la identidad de Esther, porque recuerden, Amán consigue el permiso del rey de exterminar a todo judío. Esther es una judía y se va a ir en la barriga. Y más adelante lo vamos a ver, que incluso Mardoqueo le dice a Esther: mira, no creas que estás segura a la hora de ejecutar. Y de hecho, sea de paso, se me olvidó se me pasó por alto un dato importante. Cuando Amán logra convencer al rey de que van a ejecutar a los judíos, Amán agarra un par de dados para echar suerte, para ver qué día vamos a asesinar a los judíos. Entonces echa la suerte, ¿ok? Y la palabra para esto era pur, que era echar la suerte, ¿verdad? Tirar el dado. Más adelante vamos a ver por qué esta suerte es importante, estos dados son importantes, esta palabra pur es importante. Amán echa suerte y cae en un día 13, el número 13, y Amán dice: bueno, el día 13 vamos a llevar a cabo la ejecución de todos los judíos. Es entonces cuando Esther y Mardoqueo se sientan, dialogan para poder elaborar un plan de cómo van a salvar al pueblo. Miren en el capítulo 4, como lo habíamos dicho, Mardoqueo le dice en el versículo 4:13, Mardoqueo le dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Es decir, tú tampoco estás a salvo. No creas que por ser reina te vas a salvar.
El día que se den cuenta que eres judía, te vas a ir en la colada. Versículo 14, porque si callas, miren el versículo 14, ¿coincidencia creen ustedes? Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. En otras palabras, no creas que eres indispensable, podemos decir Dios va a actuar. Dios va a actuar. Va a venir liberación de los judíos de alguna otra parte. Mas tú, versículo 14, y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe? Le dice Mardoqueo a Esther, si para esta hora has llegado a ser reina, si para esto Dios te puso en el reino. Entonces Esther, versículo 16, dijo, ve, versículo 16, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, porque la ley era que Esther no se podría presentar delante del rey. Esther no podría ir donde el rey y decir, quiero hablar contigo. No, Esther tenía que pedir permiso. Más bien, el rey tenía que llamar a Esther. No es que Esther podía pedir permiso. El rey tenía que llamarla. Y solo así podía el rey ver a Esther y Esther al rey. Pero Esther dice, bueno, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, si perezco, perezco. Entonces, ya en los capítulos 5 en adelante, Esther organiza el primero de 2 banquetes. Organiza el primero de 2 banquetes para poder presentarle la moción al rey y revelar al rey que ella es judía. Esto es interesante porque en este primer banquete simplemente ella prepara el terreno, por así decirlo, y salen ebrios los dos, sale ebrio el rey Asuero y sale ebrio Amán. Y resulta que después de salir del banquete o de la fiesta, Amán se encuentra a Mardoqueo. Y esto enfurece a Amán y llama a sus criados para que preparen un poste para poder ejecutar y colgar a Amán en esto. Esto lo vemos en el versículo 9 del capítulo 5. Y pareciera que nada más puede salir malo. Imagínense, el suspenso que lleva esta historia, donde una cosa tras otra, ¿y qué más? Bueno, en el capítulo 6, como vimos más adelante, en el capítulo 6 la historia cambia porque Dios le da un giro, Dios cambia el rumbo que lleva esta historia y el rey no puede dormir. El rey está atormentado, no puede dormir y hace que le lean las crónicas, no el libro de crónicas que tenemos en la Biblia, sino las crónicas o los registros de Persia. Y ahí le recuerdan al rey, ¿se acuerdan que les dije en el inicio? Ahí le acuerdan al rey que Mardoqueo había salvado su vida, ¿cómo? Informándole que lo iban a asesinar. Y si Mardoqueo no hubiera informado al rey de que lo iban a asesinar, entonces hubiese estado muerto. Entonces, imagínense, ese día, por la tarde, Amán sale dispuesto a matar a Mardoqueo. En la noche el rey no puede dormir y adivinen que a la mañana siguiente el rey manda llamar a Mardoqueo. Manda llamar a Mardoqueo. ¿Para qué? Bueno, para decir, ¿y qué han hecho por Mardoqueo? Bueno, no se ha hecho nada por Mardoqueo. Entonces el rey dice, bueno, traigan a Mardoqueo, vístanlo de buenos vestidos. Y irónicamente a Amán le toca andar paseando a Mardoqueo en un caballo por toda la ciudad para que la gente le rinda tributo a Mardoqueo por lo que había hecho al rey. ¿Creen que esto es coincidencia, hermano? No. ¿Quién tiene el control de todo? Dios. Eso es sumamente evidente. Y en el capítulo 7
vemos cómo Esther organiza el segundo banquete. Y dos cosas suceden aquí. Una, ella le dice al rey que ella es judía. Y dos, ella le dice al rey que Amán quiere matar a los judíos, incluyendo a Mardoqueo, que había salvado al rey. Esto, como el rey está ebrio, enfurece al rey, y el mismo poste que Amán iba a usar para matar a Mardoqueo fue usado en Amán para matar a Amán. ¿Coincidencia, hermanos? No lo creo. Dios está orquestando, Dios está permitiendo todo, aún en su vida, aún en la mía. Y lo vamos a ver también más adelante, cómo cierra este libro impresionante. En el capítulo 8 se nos cuenta que el rey no puede deshacer el decreto que firmó de matar a los judíos. Imagínense ustedes. Ya fue sellado con el anillo del rey. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar entonces? Si este decreto no se puede hacer, ¿qué va a hacer? Bueno, Mardoqueo y Esther proponen algo. Le dicen al rey y el rey accede que entonces, en lugar de derogar el decreto, porque no puede ser derogado, que se le permita a los judíos defenderse de sus enemigos. Y es ahí cuando los judíos comienzan a defenderse. El mismo día, el día 13 del mes de Adar, ese mismo día en que los judíos iban a ser ejecutados, los judíos reciben la autorización para defenderse. Entonces Esther y Mardoqueo y todos los judíos hicieron banquetes por toda Susa, por toda la provincia, para celebrar lo que había pasado. Mardoqueo es elevado en los... No soy tan bueno con esta la presentación, ¿verdad? Los judíos se defienden, Mardoqueo es elevado a segundo después del rey. Y llegó entonces el día en que los decretos debían ejecutarse y los judíos primero destruyeron a la familia de Amán y segundo destruyeron a los seguidores de Amán. Ahora, ¿se acuerdan cómo se llamaban los dados? La palabra para los dados o para la suerte, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Pur, ¿verdad? Bueno, de aquí sale una fiesta de los judíos, que es la fiesta de Purim, que era para celebrar la liberación, el rescate de los judíos. Irónicamente, aquella suerte que fue echada para matarlos, vino a ser su liberación y le pusieron ellos. Miren en el capítulo 9, versículo 16, cómo ellos instituyeron esta fiesta, la fiesta de Purim. Mire, tiene el título ahí, su Biblia. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos. Y mataron de sus contrarios a 65,000, imagínense, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo e hicieron día de banquete y de alegría. Entonces, versículo 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Es decir, es un feriado, es un día de celebración para ellos. Ellos recuerdan este día como el día de liberación. Muy bien, aunque el libro de Esther no menciona a Dios específicamente, la soberana protección de Dios por su pueblo se percibe a lo largo de todo el libro, ¿sí o no? ¿Quién hizo, quién orquestó, quién permitió todo? Fue Dios.
Dios puso a Esther en la posición clave que le permitiría a ella impedir los planes de Amán para destruir a los judíos. Y Esther, como dicen algunos, tipifica a Cristo por su disposición de entregar su vida para salvar a su pueblo. Una de las cosas que sigue en pregunta, ¿por qué el nombre de Dios no se menciona en el libro de Esther? Bueno, la respuesta es obvia, no la sabemos. Pero creo que el punto que resalta Esther, el libro de Esther, es que cuando Dios parece estar ausente, escuchen esto, cuando Dios parece estar ausente, debemos mirar a todo lo que está pasando para ver que Él siempre está presente y confiar siempre en Él. Como les digo, cuando estaba estudiando, yo digo, ¿cómo podemos ver a Dios en esto? Bueno, cuando Dios parece estar ausente, hermanos, debemos ver a todo lo que está pasando alrededor nuestro. Ciertamente en el libro de Esther. Debemos ver a todo lo que está pasando y ver que Él sí está presente. Él sí está presente y debemos confiar en Él. Entonces, podemos ver que Dios es el Dios proveedor, Dios es el Dios cuidador, Dios es el Dios que siempre da amparo a su pueblo. No tengo el puntero, pero recuerden que Esther está justo en la línea de tiempo de Esdras. Sí, ya funciona. Ahí está. ¿Verdad? Esther está en la línea de tiempo de Esdras después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Después de eso tenemos la historia de Esther. Algunos judíos regresan, otros no. Los que se quedaron en Persia, pues cuando el imperio persa conquista Babilonia, es lo que leemos en el libro de Esther. Muy bien, espero que esto haya tenido sentido, que esto haya sido de provecho para ustedes. Dios sí está presente, ¿verdad? Dios está presente en todo, Dios es soberano y Él cuida de su pueblo, Él cuida de sus hijos. Oremos. Padre, te alabamos que en medio del silencio, en medio de tu aparente ausencia, Señor, tú estás ahí. Nos lo has mostrado, no hay forma de explicar cómo todo lo que sucedió para los judíos en el libro de Esther haya sucedido más que por tu soberana voluntad, tu soberano cuidado. Tú eres Dios y nada te limita, Señor. Tú estás en todo lugar, todo lo sabes, todo lo conoces, estás presente en todo lugar, Señor. Y te alabamos que el mismo Dios de Esther, el mismo Dios de los judíos, es el mismo Dios nuestro en Cristo Jesús. Gracias por esa esperanza y no solo esperanza, esa realidad de Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.